Mi nieto me dio una bofetada, y mi hijo, con una sonrisa burlona, murmuró: «Respóndele, si te atreves». El silencio me quemó por dentro. No dije nada, solo tragué despacio mientras ellos seguían hablando como si nada. Lo que no sabían era que, a la mañana siguiente, cancelaría todo. Para entender cómo llegué hasta ahí, debo volver un poco atrás. Me llamo Isabel Cordero, tengo 58 años, y esta es mi historia. Durante años creí que el amor podía con todo, que el sacrificio era suficiente para sostener una familia y que la paciencia siempre traía recompensa. Viví convencida de que ser madre era entregar sin límites, callar para evitar conflictos y dar incluso cuando no quedaba nada. Pero el tiempo me enseñó que cuando uno da demasiado, termina desapareciendo poco a poco dentro de su propio silencio. Aquella tarde, la casa estaba tranquila, con el aroma del café recién hecho y el guiso que había preparado desde temprano. Quería compartir una comida en paz, algo sencillo, como los viejos tiempos. Mi nieto jugaba en el sofá con su tablet, y le pedí con cariño que la apagara para venir a la mesa. No reaccionó. Repetí con paciencia, tratando de mantener la calma, y sin pensarlo, levantó la mano y me golpeó la mejilla. No fue la fuerza lo que dolió, sino el desprecio. Mi hijo estaba frente a mí, tomando café con gesto indiferente. Lo miré buscando una reacción, una palabra, pero solo obtuve una sonrisa vacía, fría, que me atravesó como un cuchillo. «Respóndele, si te atreves», dijo, con esa voz tranquila que esconde crueldad. En ese instante entendí que algo en él se había perdido, y que el hombre frente a mí ya no era el niño al que un día le prometí amor incondicional. Su esposa fingía revisar el teléfono, aunque la satisfacción se reflejaba en su mirada. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Me quedé de pie, con el rostro ardiendo y el alma hecha pedazos, comprendiendo que el respeto no se impone con palabras, sino con el ejemplo, y que mi silencio había permitido demasiado. Recogí el mantel, acomodé el plato con manos firmes y, antes de irme, murmuré con serenidad: «Gracias por el café». Salí despacio, escuchando cómo las risas se apagaban detrás de la puerta. Afuera, el aire de la tarde me envolvió con una claridad que dolía. Caminé sin rumbo, sabiendo que esa era la última vez que permitiría una humillación. Sentía un vacío extraño, pero también una paz nueva, como si cada paso me alejara del dolor y me acercara a algo que había olvidado, mi valor. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana del pequeño departamento donde vivo ahora, mirando las luces de la ciudad parpadear como recuerdos que no quieren morir. Pensé en los años que pasé sosteniendo a los demás, en los sacrificios que nadie agradeció, en las veces que callé por amor. Comprendí que ya no era tristeza lo que sentía, sino una calma diferente, una decisión madura que nacía del cansancio de seguir siendo invisible. Al amanecer, con la mente clara, tomé el teléfono y marqué los números que ellos jamás imaginaron que marcaría. No lloré ni temblé. Solo cancelé todo, sin explicaciones, sin enojo. No lo hice por venganza, sino por dignidad. Ese día entendí que el silencio puede ser una respuesta más poderosa que cualquier palabra, y que cuando una mujer deja de justificar el desprecio, comienza de verdad a escribir su historia. Siempre creí que la vida recompensaba a quienes daban sin medida, que el amor de una madre bastaba para mantener un hogar en pie, y que mientras existiera afecto, nada podría quebrar lo que tanto esfuerzo costó construir. Pero esa idea ingenua se fue desgastando con los años, del mismo modo que mis manos se agrietaban lavando ropa ajena o cocinando para otros mientras mi hijo dormía tranquilo, sin imaginar todo lo que tuve que hacer para que no le faltara nada. Cuando enviudé, mi mundo se redujo a él. No había familia que me ayudara ni tiempo para lamentarme. La necesidad no espera, y la tristeza no paga cuentas. Vendí lo poco que tenía. Tomé cualquier trabajo que apareciera y aprendí a sobrevivir con dignidad, aunque a veces no tuviera más que pan y café. Recuerdo noches enteras sentada junto a su cama, con las rodillas adoloridas, vigilando que respirara bien porque la fiebre no cedía. No dormía hasta verlo despertar. Y cada vez que abría los ojos y me decía mamá, sentía que todo valía la pena. Éramos inseparables. Caminábamos juntos al mercado, compartíamos risas, sueños, y ese lazo invisible que une a una madre con su hijo cuando no hay nadie más en el mundo. Él me prometía que algún día me cuidaría, que trabajaría para darme una vida tranquila. Yo le creí, porque así es el amor,
Confía incluso cuando la razón te advierte que puede doler. Los años pasaron, y mientras él crecía, mis fuerzas se agotaban. Trabajé en casas ajenas, limpiando pisos que no eran míos, sirviendo comidas que no probaba, sonriendo a desconocidos que ni siquiera sabían mi nombre. Ahorraba cada moneda, convencida de que todo ese sacrificio era una inversión en su futuro. Había días en los que regresaba tan cansada que apenas podía quitarme los zapatos, pero bastaba verlo estudiar para recuperar el ánimo. Cuando entró a la universidad, lloré en silencio. Fue el resultado de toda una vida de esfuerzos que nadie vio. No tenía dinero para comprarle traje ni corbata, así que remendé una vieja chaqueta de su padre, y aunque me dolía el alma al verla un poco gastada, me consolaba pensando que era un símbolo de orgullo. Lo observé caminar hacia el auditorio con la cabeza en alto, y en ese momento creí que todo lo que había sufrido había tenido sentido. Con el primer sueldo, me llevó flores y me dijo que pronto las cosas cambiarían, que ya no tendría que trabajar tanto. Lo abracé tan fuerte que temí romperlo. Ese día sentí que la vida me estaba devolviendo un poco de todo lo que había dado. Pero con el tiempo, las promesas se fueron enfriando, igual que su mirada. Los mensajes se volvieron escasos, las visitas breves y las conversaciones distantes. Cuando lo veía, hablaba de cosas que ya no entendía, negocios, viajes, inversiones. Yo solo escuchaba, sonriendo, fingiendo orgullo, aunque por dentro sentía que lo estaba perdiendo poco a poco. Aún así, seguía cuidando de él, preparándole su comida favorita cada vez que venía, regalándole lo poco que tenía. Nunca esperé nada, solo una llamada sincera o una visita sin prisa. Pero la vida, que a veces parece tener un humor cruel, me fue mostrando que la distancia más dolorosa no es la que separa cuerpos, sino la que enfría el alma. El día que conocí a su esposa entendí que algo en mi lugar había cambiado. Ella era joven, elegante y segura, con una mirada que me evaluaba de arriba abajo como si tratara de descifrar de dónde venía. Me sonrió con educación, pero en sus ojos no había calidez, solo una cortesía fingida. Aún así, me esforcé por caerle bien, convencida de que si trataba con cariño a la mujer de mi hijo, él se sentiría orgulloso de mí. Durante un tiempo lo intenté. Llevaba postres a su casa, ayudaba con el niño, ofrecía mi tiempo sin que nadie lo pidiera. Creía que así se mantenían unidos los lazos familiares. No imaginaba que, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en una presencia que toleraban, no en alguien a quien esperaban. Con los años aprendí que hay amores que cansan, no por dar demasiado, sino por no ser correspondidos. Mi hijo empezó a tratarme con distancia, como si mi cariño lo avergonzara, y cada vez que intentaba acercarme, sentía que levantaba un muro invisible. Yo seguía creyendo que todo cambiaría, que era solo una etapa, que algún día volvería a abrazarme como antes. No sabía que lo que estaba por venir sería la prueba más dura de mi vida, la de ver en los ojos de mi propio hijo el mismo desprecio que un día creí imposible. El día que conocí a Daniela, la esposa de mi hijo, algo dentro de mí se tensó sin que pudiera explicarlo. Era de esas mujeres que no necesitan hablar para dejar claro que no quieren competencia. Tenía una elegancia calculada, una sonrisa que solo aparecía cuando había testigos y una mirada tan fría que parecía atravesar paredes. Desde el principio entendí que mi presencia le molestaba, aunque nunca lo dijera. La primera vez que fui a su casa llevaba un pastel de 3 leches recién hecho, la receta que a mi hijo siempre le encantó desde niño. Me recibió con un qué detalle que sonó más a incomodidad que a agradecimiento. Apenas me invitó a pasar. En el comedor todo era moderno y ordenado, pero el aire se sentía ajeno, sin calidez, como si la casa misma me recordara que ya no pertenecía allí. Cuando él llegó del trabajo, la saludó con un beso en la frente, y a mí solo me dedicó un rápido «mamá, qué gusto». Esa fue la primera vez que noté la distancia en sus ojos. Los meses siguientes traté de adaptarme a esa nueva versión de familia. Llamaba antes de visitar, llevaba juguetes para mi nieto, cocinaba su platillo favorito los domingos. Ella, con educación fingida, siempre encontraba la manera de hacerme sentir fuera de lugar. «No se preocupe, señora Isabel, aquí tenemos todo», decía mientras me quitaba las cosas de las manos. Otras veces hacía comentarios sutiles. «Su hijo trabaja tanto que apenas tiene tiempo para descansar, o ya no es un niño, debe aprender a poner límites». Frases pequeñas, pero cargadas de veneno. Yo sonreía, porque así me enseñaron,
a no causar conflictos, a mantener la calma, a callar para no incomodar. Pero por dentro sentía que cada palabra suya era una grieta más en lo que algún día fue mi hogar. Cuando mi hijo empezó a pasar más tiempo fuera, entendí que las cosas habían cambiado para siempre. Ya no me pedía consejos ni me contaba sus planes. Todo debía pasar antes por ella. Si yo llamaba, era ella quien respondía, y siempre decía que estaban ocupados o que el niño estaba dormido. Con el tiempo, noté que mi nieto empezó a mirarme con la misma indiferencia que veía en sus padres. Lo que antes era cariño y risas se volvió distancia. Intentaba abrazarlo, y él se escabullía para seguir con sus juegos. A veces lo escuchaba repetir frases que no podían venir de un niño. Mi mamá dice que no molestes, mi papá no quiere que vengas tanto. Cada palabra era un golpe silencioso. Una tarde, al llegar sin avisar, encontré la puerta entreabierta y escuché voces dentro. Daniela decía con tono molesto: tu madre no entiende, siempre se mete, siempre opina, no sabe cuándo detenerse. Mi hijo no respondió de inmediato. Esperé unos segundos, deseando escuchar que me defendiera, que dijera que yo solo quería ayudar. Pero lo que escuché fue peor. Tienes razón, ya es grande, a veces se comporta como si no confiara en nosotros. Esa frase me atravesó como una lanza. No lloré. Solo respiré profundo y toqué la puerta para anunciarme. Cuando entré, ambos fingieron sonreír, y ella, sin mirarme directamente, dijo: «¡Qué sorpresa, señora Isabel! Justo hablábamos de usted». No respondí. Me limité a dejar en la mesa un pastel pequeño y a preguntar por mi nieto. Él dormía, dijeron. Lo sabía. Siempre dormía cuando yo llegaba. Comencé a visitarlos menos. Al principio por orgullo, después por protección. No quería seguir siendo la intrusa en una vida que yo misma ayudé a construir. Pero aunque intentaba mantener la distancia, cada vez que veía a mi hijo me dolía notar lo lejos que estaba. Había algo en su voz que ya no reconocía, una dureza que jamás imaginé que tendría conmigo. Un día, cuando cumplí años, esperé su llamada todo el día. No llegó. Al caer la noche, decidí llamarlo yo. Daniela contestó: «Ay, señora, él está en una cena de trabajo. Le mando saludos». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que el silencio pesaba más que cualquier palabra. A partir de entonces, comencé a entender que hay amores que se desgastan no por falta de cariño, sino por la influencia de quienes nunca entendieron su valor. Daniela no necesitó gritarme ni ofenderme. Bastó con plantar una semilla de desprecio y dejar que creciera. Y mi hijo, sin darse cuenta, regó esa semilla con su indiferencia. Nunca supe en qué momento exacto ella ganó, si fue cuando lo convenció de que debía poner límites o cuando logró que yo empezara a dudar de mí misma. Solo sé que el día que me quedé esperando en la puerta, con el pastel enfriándose entre mis manos, comprendí que la mujer que un día me prometió respeto había logrado lo impensable, separarme de mi propio hijo sin necesidad de levantar la voz. Y aún así, seguía creyendo que todo podía mejorar. No imaginaba que lo peor aún estaba por llegar. Con el paso de los meses, mi presencia se volvió cada vez menos necesaria, y poco a poco empecé a convertirme en una sombra dentro de la vida de mi hijo. Antes me llamaba para pedirme consejos o para contarme cualquier cosa que le pasaba en el trabajo. Ahora solo lo hacía cuando necesitaba algo. Daniela se encargó de convertir cada encuentro en un recordatorio silencioso de que ya no tenía lugar allí. No lo decía con palabras, pero su forma de mirarme era suficiente. Al principio, intenté convencerme de que solo era mi imaginación, que las tensiones eran parte del cambio, que en cualquier momento todo volvería a la normalidad. Preparaba comida, tejía suéteres para el niño, enviaba mensajes cariñosos que quedaban sin respuesta. A veces pasaban semanas sin saber nada de ellos. Cuando por fin me respondían, era con frases cortas, sin emoción, como quien cumple una obligación. «Todo bien, mamá, estamos ocupados». Nada más. Llegó un domingo en que los invité a almorzar, con la esperanza de que un momento juntos pudiera suavizar las cosas. Cociné desde temprano, puse flores en la mesa y esperé con ilusión. Las horas pasaron y nadie llegó. Llamé varias veces y nadie contestó. Por la noche, al ver que el guiso se había enfriado, comprendí que ya no había olvido, sino desprecio. A la mañana siguiente, mi hijo me escribió un mensaje.
Perdón, mamá, salimos con la familia de Daniela. Se me pasó avisarte. Esa frase me dolió más que cualquier bofetada. La familia de Daniela. Así lo escribió, como si yo no formara parte de nada. Desde entonces, comencé a notar los gestos que antes ignoraba. Cuando iba a su casa, Daniela me recibía con cortesía fingida, pero siempre encontraba una excusa para no dejarme quedarme mucho tiempo. El niño tiene tareas, tenemos visitas, mi mamá viene en un rato. A veces me pedía que avisara antes de ir, aunque sabía que jamás lo hacía por sorpresa. En sus ojos había una mezcla de condescendencia y molestia que ya no intentaba disimular. En una ocasión, organizaron una reunión familiar por el cumpleaños de mi nieto. Me enteré por casualidad, cuando una vecina me dijo que había visto las fotos en las redes sociales. La fiesta se veía hermosa, globos, regalos, una gran mesa decorada. Mi hijo, sonriente junto a su esposa, y el niño soplando las velas. En ninguna foto aparecía yo. Nadie me había avisado. Nadie se acordó de mí. Recuerdo que esa noche, al ver las imágenes en la pantalla, sentí que el corazón me pesaba tanto que apenas podía respirar. No por la fiesta en sí, sino por la certeza de que me habían borrado sin culpa, como si mi ausencia no tuviera importancia. Lloré en silencio, sin odio, pero con una tristeza tan profunda que dolía físicamente. Y, sin embargo, al día siguiente me levanté temprano, como si nada hubiera pasado, porque la costumbre de resistir era más fuerte que la de reclamar. Las pequeñas humillaciones se fueron volviendo rutina. Cada vez que llamaba, sentía que molestaba. Cuando visitaba, me sentaban en la esquina de la sala mientras todos hablaban entre ellos. Una vez, incluso escuché a Daniela decir con tono burlón, «Tu mamá no se acostumbra a que ya no puede decidir en todo». Fingí no oírla. Sonreí, porque eso era lo único que me quedaba. Aprendí a quedarme callada para no romper más la frágil armonía que fingían tener conmigo. El colmo llegó en diciembre. Todos los años preparaba la cena de Navidad y esperaba verlos llegar con el niño. Esa vez, compré regalos, adorné la casa, cociné con esmero. Cuando cayó la noche y nadie aparecía, los llamé. Daniela contestó con voz fría. «Ah, no te avisamos, ¿verdad? Este año cenaremos con mi familia». No hubo disculpas, solo ese tono seco que no dejaba espacio para el reclamo. Colgué despacio, miré la mesa servida y entendí que esa era la forma más cruel de exclusión, no el grito, sino el silencio. Encendí una vela, corté un pedazo del pavó que había preparado y brindé sola, recordando las navidades pasadas en las que mi hijo me abrazaba y me decía que nada ni nadie nos separaría. Pensé en llamarlo una vez más, pero no lo hice. Me quedé en silencio, mirando la vela consumirse, repitiéndome que tal vez el amor no muere de golpe, sino que se apaga en pequeñas dosis de indiferencia. Al amanecer, recogí los platos sin lágrimas. Sentía un cansancio profundo, distinto, el tipo de cansancio que ya no viene del cuerpo, sino del alma. No sabía todavía que esa noche marcaría el final de una etapa, y que lo que estaba por venir me pondría frente a la última humillación que una madre puede soportar. Después de aquella Navidad silenciosa comprendí que esperar solo desgasta, que cuando un corazón se acostumbra a la ausencia termina creyendo que la soledad es normal, y que el cariño, cuando deja de recibir respuesta, se vuelve una costumbre vacía. Seguí con mi vida, trabajando, limpiando, preparando mis propias comidas en un departamento pequeño donde el silencio era menos doloroso que las conversaciones falsas. Había dejado de insistir, de llamar, de buscar explicaciones, porque a veces el amor necesita descansar para no morir del todo. Una mañana de marzo, mientras barría el patio, sonó el teléfono. Era mi hijo. Su voz, cortés pero distante, me tomó por sorpresa. Dijo que harían una comida familiar y que quería verme. No pude evitar sonreír, aunque dentro de mí una parte desconfiaba. Hacía tanto que no me llamaba, que la sola idea de escuchar su voz sin un motivo escondido me pareció un regalo. Acepté sin pensar demasiado, aferrándome a la ilusión de que tal vez las cosas podían mejorar. Esa semana me dediqué a preparar todo con cuidado. Compré un vestido sencillo, pero bonito, de esos que hacen sentir que una sigue siendo parte de algo. Horneé un pastel de limón, el favorito de mi nieto, y planché la blusa que me regaló cuando aún me quería cerca. Frente al espejo me repetí que debía ir sin rencor, sin tristeza, con el corazón abierto,
porque si la vida me daba una oportunidad de reconciliación, no iba a desperdiciarla. El sábado llegué puntual. Desde la acera se escuchaban risas, música, voces alegres. Al tocar la puerta, fue Daniela quien me recibió. Me observó de arriba abajo antes de esbozar una sonrisa educada. «Qué gusto verla, señora Isabel. Pase», aunque no estábamos seguras de que viniera. Su tono era amable, pero sus ojos decían otra cosa. Entré, sujetando el pastel con firmeza, tratando de no sentirme fuera de lugar. El ambiente dentro era tan luminoso como ajeno. Había globos, copas de vino, flores sobre la mesa. Personas que no conocía conversaban animadas, riendo de cosas que no comprendía. Mi hijo se acercó, me saludó con un beso rápido en la mejilla y dijo que enseguida me buscaría un lugar. Su voz era amable, pero sin calidez. Observé la mesa y entendí que todos los asientos estaban ocupados. Daniela, al notar mi mirada, comentó con esa sonrisa que hiere más que un grito: «Podemos hacerle espacio allá, junto al mueble, estará más cómoda». Nadie protestó. Mi hijo simplemente asintió sin levantar la vista. Me senté en esa esquina, observando a todos mientras el ruido se mezclaba con mi silencio. Escuchaba risas, planes de viaje, bromas privadas. Ninguno de esos temas me incluía. Intentaba mantener una expresión tranquila, bebiendo sorbo a sorbo un café que se había enfriado. Cada minuto que pasaba me hacía más evidente que no era bienvenida, que estaba ahí solo para cumplir una formalidad. De pronto, el niño se acercó corriendo. Su carita sonriente me devolvió una chispa de ternura. Lo abracé con fuerza, aspirando su olor a jabón, ese aroma que me recordaba a los días felices en que todo era simple. Pero la voz de Daniela rompió ese instante. «No molestes a la abuela, mi amor, ve a jugar». El niño me soltó sin entender y se fue corriendo. Fingí una sonrisa, aunque por dentro algo se desgarró. Cuando la comida terminó, todos se levantaron de la mesa riendo, sirviéndose copas de vino. Me quedé sentada, observando cómo mi hijo hablaba con sus invitados sin siquiera mirarme. Entonces Daniela apareció con un sobre blanco en la mano. Su sonrisa era tan educada que dolía. «Esto es algo que queríamos entregarle personalmente. No es nada malo, solo documentos pendientes», dijo con ese tono que usa quien disfruta de tener el control. Me extendió el sobre frente a todos, y el gesto, aunque pequeño, tuvo un peso que solo yo entendí. Lo tomé despacio, agradecí en voz baja y lo guardé en el bolso sin abrirlo. Sentí las miradas sobre mí, las de curiosidad, las de indiferencia, las de lástima. La tarde continuó con normalidad, o al menos así lo parecía. Las conversaciones seguían, la música sonaba, y yo permanecía en mi rincón observando cómo la vida seguía sin mí. Nadie notó cuando me levanté, cuando me despedí con un gesto y caminé hacia la puerta. Mi hijo me acompañó unos pasos, sin tocarme, sin decir mucho. «Cuídate, mamá», murmuró. Nada más. El camino de regreso fue largo. El sol caía y el aire se sentía pesado. Cada paso era una mezcla de tristeza y resignación. Al llegar a casa, dejé el bolso sobre la mesa y saqué el sobre. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando ese rectángulo blanco como si contuviera algo más que papeles. Después de unos minutos, rompí el sello. Dentro había documentos notariales, firmas, sellos, números. Me tomó unos segundos comprender lo que significaban. Mi casa, la que construí con los ahorros de toda una vida, ya no era mía. Estaba a nombre de mi hijo. Habían vendido la propiedad hacía semanas. El dinero, según los papeles, se había usado para adquirir una vivienda nueva a beneficio de la familia Cordero Morales. Leí esa frase varias veces, sin poder asimilarla. No solo me habían borrado de su vida, también me habían quitado el techo que protegió mis recuerdos. Esa noche me quedé sentada junto a la ventana, sin lágrimas, mirando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. En el reflejo del vidrio ya no vi a una madre herida, sino a una mujer vacía que había dado demasiado. La calma que sentía no era paz, era el silencio que precede a la tormenta. Algo dentro de mí despertó lentamente, una fuerza que no era rencor ni venganza, sino la necesidad de poner fin a la humillación. Porque hay momentos en que una mujer entiende que callar también puede ser una forma de pelear, y que cuando el alma se cansa de esperar justicia, empieza a construir la suya.
El amanecer trajo una claridad distinta, una calma que no se parecía a la resignación de los días anteriores, sino a esa serenidad que llega cuando se deja de esperar algo de quienes ya demostraron no saber valorar. Mientras el aroma del café llenaba el aire, extendí los papeles sobre la mesa y volví a leer cada línea con cuidado. No había error alguno. La casa que construí con años de trabajo y sacrificio ya no era mía. El documento mostraba mi nombre falsificado, y aunque la letra intentaba parecerse, su trazo era torpe, ajeno, vacío de mi historia. No había rabia, solo una certeza firme. Me habían robado lo que más amaba, y aún así, no iban a quedarse con mi dignidad. A media mañana llamé al banco, a la escuela de mi nieto y a la aseguradora. Cada palabra que pronunciaba era una pieza más de un cierre silencioso, un adiós disfrazado de trámite. No iba a suplicar ni discutir, solo estaba recuperando lo que siempre fue mío. Mientras daba cada instrucción, recordé la frase de mi hijo la tarde anterior: a tu edad deberías agradecer que aún te incluimos. Esa frase se quedó girando dentro de mi cabeza hasta transformarse en impulso. Al caer la tarde, sonó el teléfono. Era él. Su tono no era amable, ni frío, era el de quien se siente dueño del derecho de reclamar. Mamá, ¿por qué bloqueaste el pago de la escuela? Me llamaron para decir que hubo un problema. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Porque ya no puedo seguir pagando por una familia donde no tengo lugar. Escuché cómo soltaba una risa breve, incrédula, esa misma que usaba cuando quería hacerme sentir exagerada. No empieces con dramas, mamá. Lo hicimos por ti. Esa casa te quedaba grande. Era mejor ponerla a nuestro nombre. Así todos vivimos más tranquilos. Tomé aire y respondí con calma. No lo hicieron por mí. Lo hicieron porque era más fácil borrarme que reconocer lo que yo di. Hubo un silencio largo, y entonces escuché lo que ya presentía. Mamá, ya estás grande. Deberías estar agradecida de que todavía te tomemos en cuenta. Esa frase no me hirió, me despertó. Poco después, ambos llegaron sin avisar. Daniela fue la primera en entrar. Su perfume llenó el espacio antes que sus palabras. Se sentó con elegancia, cruzó las piernas y colocó una carpeta sobre la mesa. Queremos hablar contigo, Isabel. Esto no tiene por qué ser un conflicto. Sabes que ahora las decisiones deben tomarse pensando en la familia completa. No puedes detener pagos importantes ni cancelar cosas que afectan al niño. Hablaba con suavidad, pero cada palabra estaba diseñada para dominar. Mi hijo permanecía de pie, los brazos cruzados, observándome con esa mezcla de impaciencia y superioridad que ya se había vuelto parte de él. Daniela continuó: solo necesitamos que firmes este documento para que todo vuelva a la normalidad. Si cooperas, nadie sale lastimado. Guardé silencio unos segundos. No para pensar, sino para dejar que el aire se volviera tan denso que hasta su voz se perdiera dentro de él. Después junté los papeles, los coloqué sobre la mesa y hablé despacio, sin gritar, sin temblar. Ayer me dijiste que le respondiera a tu hijo si me atrevía. Hoy te voy a responder a ti. Mi hijo alzó la vista, desconcertado. Daniela arqueó una ceja, intentando mantener el control. A partir de este momento dije, no volveré a pagar nada que no me corresponda. No pagaré escuela, seguros ni deudas. Lo que está a mi nombre ya fue cancelado, y lo que usaron sin mi permiso se va a investigar. Su sonrisa vaciló apenas. ¿Investigación? ¿De qué hablas?, preguntó fingiendo calma. De todo lo que firmaron sin mi autorización. Mi hijo se adelantó un paso. Mamá, no puedes hacer esto. Vas a destruir a tu familia por dinero. Respondí sin mirarlo, con una serenidad que lo desarmó. La familia ya se destruyó cuando firmaron lo mío sin avisar, cuando me borraron de las fotos, cuando educaron a mi nieto para faltarme al respeto. Daniela soltó una risa breve, vacía. Isabel, no te lo tomes tan personal, solo es un papel. La miré por primera vez con una tranquilidad que la incomodó. Un papel que no firmé puede llevar a la cárcel a quien sí lo firmó. El color se le fue del rostro. El silencio llenó la habitación. Mi hijo dio un paso atrás. ¿Qué hiciste?, preguntó casi en susurro. Solo llamé a quien debía. A veces no hace falta gritar para que las cosas cambien. Se miraron entre ellos, sin saber qué decir.
En sus rostros apareció algo que no había visto en mucho tiempo. Miedo. No al castigo, sino a la consecuencia. La voz de mi hijo se quebró apenas. ¿Por qué haces esto, mamá? Respondí con calma. Porque ya entendí que ser buena no significa dejar que me pisoteen. Porque el amor no se demuestra aguantando lo injusto. Porque no quiero que mi nieto aprenda que humillar es normal. La sala quedó en un silencio absoluto. Daniela intentó recomponerse, pero su voz tembló. Podríamos resolverlo entre nosotros, sin abogados, sin escándalos. Sonreí con suavidad. No hay escándalo, solo verdad. La verdad no destruye. Lo que destruye es esconderla. Mi hijo bajó la mirada. Durante años lo vi fuerte, seguro, altivo. En ese instante lo vi como cuando era niño, confundido, pequeño, vulnerable. Y comprendí que tal vez en su interior seguía existiendo algo de ese hijo que un día me prometió que siempre me cuidaría. No lloré, porque las lágrimas no hacen justicia. Solo respiré profundo. Observé cómo Daniela recogía su bolso con las manos temblorosas y cómo mi hijo la seguía sin decir palabra. Antes de salir, él giró la cabeza y me miró unos segundos, buscando quizá la madre que ya no estaba. Yo sostuve su mirada con la dignidad que había aprendido a recuperar y dije, apenas en un susurro, ya no tienes que agradecerme nada. Solo aprende a no olvidar. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue triste. Era un silencio limpio, fuerte, el tipo de silencio que aparece cuando todo finalmente se acomoda. Me senté en la misma mesa donde horas antes me habían querido doblegar y observé el amanecer colarse por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí libertad. Y en esa libertad comprendí que el amor no se pierde cuando se deja de dar, se pierde cuando se entrega sin respeto. A veces el fin no llega con un grito, sino con una calma tan profunda que nadie la entiende. Pero esa calma es la que anuncia el principio de una nueva vida. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin sentir el peso del miedo. No había enojo, no había lágrimas, solo una calma profunda que me cubría como un abrigo tibio. No era paz todavía, pero sí el comienzo de algo parecido. Cuando el amanecer tocó la ventana, me levanté con una sensación distinta, como si por fin el aire dentro de mí se hubiera limpiado. Preparé café, abrí las cortinas y observé la luz entrar lentamente. Por primera vez en años no pensé en mi hijo, ni en lo que debía hacer por él. Pensé en mí. A media mañana sonó el teléfono. Era el notario con quien había trabajado hace años, un hombre amable que conocía mi historia. Me explicó que ya había recibido la denuncia formal por falsificación de firma y que los documentos estaban siendo revisados. Escuché en silencio mientras él hablaba de fechas, sellos, firmas y testigos. Cuando terminó, solo respondí, gracias. No lo hago por dinero, lo hago por respeto. Del otro lado hubo un silencio breve y luego una frase que se me quedó grabada. Entonces ya ganó, señora Cordero. Esa misma tarde recibí la visita de un oficial que entregó una notificación. El proceso estaba iniciado. Todo sería investigado. Si se confirmaba la falsificación, las consecuencias serían inevitables. No tuve que mover un dedo más. La justicia empezó a trabajar sola, como si el universo hubiera decidido devolverme, poco a poco, el equilibrio que me arrebataron. Los días siguientes fueron una mezcla de tranquilidad y expectativa. En el barrio se rumoraba que algo estaba pasando, y la noticia, como suele ocurrir en los lugares pequeños, corrió rápido. Alguien del mismo banco filtró que la cuenta principal había sido bloqueada temporalmente por irregularidades. Daniela, acostumbrada a lucir impecable ante todos, empezó a faltar a las reuniones sociales. Su sonrisa perfecta se desmoronó al mismo ritmo que sus tarjetas. Un viernes por la mañana, mientras tomaba café en el mercado, escuché sin querer a dos vecinas hablar de ella. ¿Supiste? Dicen que el abogado del esposo anda desesperado porque hubo un problema con una firma en la compra de la casa. Fingí no oír, pero por dentro sentí un silencio agradecido, como si la vida me guiñara un ojo. No necesitaba venganza. La verdad, sin mi intervención, ya estaba haciendo su trabajo. Pasaron algunas semanas antes de que mi hijo se atreviera a buscarme. Llegó sin avisar, sin Daniela, sin corbata, sin ese aire de superioridad que lo acompañaba desde hacía años. Su voz sonaba distinta, más baja, más quebrada.
Mamá, tenemos que hablar. No respondí. Le ofrecí asiento y serví café. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, sin saber cómo empezar. Tú sabes que nunca quise hacerte daño, murmuró, evitando mirarme. Lo escuché con calma, sin interrumpir. Daniela me convenció de que era lo correcto, que tú estabas de acuerdo, que querías ayudarnos. Yo no revisé nada, solo firmé. La voz se le rompió al final. Me quedé observándolo unos segundos. Era mi hijo, sí, pero ya no el mismo. El hombre frente a mí era alguien derrotado por sus propias decisiones. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije despacio. No es que me hayas quitado una casa, sino que me hayas quitado el respeto. Que hayas permitido que tu hijo me golpeara mientras tú reías. Eso fue lo que me rompió. Bajó la mirada, y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. Perdóname, mamá. No respondí enseguida. Quise dejarlo sentir el peso de su propia culpa, no por venganza, sino porque a veces las personas solo aprenden cuando por fin enfrentan el eco de lo que hicieron. No soy juez ni verdugo, hijo. Pero la vida siempre cobra, y no con gritos ni castigos, sino con el silencio de quien ya no espera nada. Él asintió, incapaz de sostener la mirada. Sé que ya nada será igual, dijo. Solo quiero que sepas que lo entiendo. Se levantó despacio, y antes de salir, volteó una última vez. Si algún día me necesitas, estaré aquí. No supe si lo decía por culpa o por amor, pero decidí no responder. Algunas heridas necesitan silencio para cerrarse. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No por lo que había pasado, sino por lo que había tenido que perder para poder recuperarme. Caminé hasta la ventana y observé cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. Las sombras se alargaban, y dentro de esa luz dorada entendí algo que me acompañaría por el resto de mi vida. Hay momentos en los que la justicia no necesita ruido, solo verdad. Esa noche dormí sin miedo. Soñé con mi casa, con el aroma del guiso que solía preparar, con mi hijo pequeño corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Al despertar, sonreí sin dolor. Tal vez la vida no me devolviera lo que me quitaron, pero me había devuelto algo más importante, mi voz. Y cuando una mujer recupera su voz, nada vuelve a ser igual. Cuando todo empezó a calmarse, entendí que el verdadero cierre no venía con firmas, papeles ni cuentas bloqueadas, sino con algo más profundo, mirar a los ojos al hijo que un día me prometió amor eterno y que, sin darse cuenta, terminó convirtiéndose en mi mayor herida. Había llegado el momento de hablar sin máscaras, sin rencor y sin la esperanza de que todo volviera a ser como antes, porque lo que se rompe en el alma no se remienda con disculpas, solo con verdad. Apareció una noche sin avisar. Escuché los golpes suaves en la puerta y supe que era él. No hacía falta verlo. Reconocí ese silencio que precede a los encuentros importantes, el mismo que tuve cuando lo esperé de niño después de su primer caída. Al abrir, me encontré con un hombre que ya no tenía el brillo arrogante de los últimos meses. Llevaba el rostro cansado, los hombros vencidos, los ojos buscando algo que no sabía si aún existía. Entró despacio, como si pisara terreno sagrado. No hubo abrazos. Solo una sensación extraña, una mezcla de pena, nostalgia y distancia. Preparé café sin decir palabra. Mientras el aroma llenaba la habitación, él se sentó frente a mí. No levantó la mirada, ni siquiera cuando le serví. Parecía un niño perdido en cuerpo de adulto. Esperé. No tenía prisa. Las palabras que pesan tardan en salir. Finalmente, con voz baja, dijo que necesitaba hablar, pero que no sabía cómo empezar. Le respondí con un gesto para que siguiera, porque las conversaciones más importantes no necesitan permiso, solo valor. Daniela se fue, murmuró. Dijo que no soporta lo que está pasando, que no quiere cargar con tus decisiones. Lo escuché en silencio, sin expresar sorpresa. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Bajó la cabeza y la movió despacio, como si las palabras le pesaran. Pienso que todo esto es culpa mía. No dije nada, solo esperé. Las verdades, cuando salen del corazón, se reconocen por el temblor con que se pronuncian. Nunca quise hacerte daño, continuó. Me dejé llevar. Pensé que todo era por el bien de mi familia, que tú estabas de acuerdo. Firmé sin mirar, hablé sin pensar, te herí sin darme cuenta.
Y cuando quise detenerme, ya era demasiado tarde. Respiré despacio antes de contestar. Durante años te cuidé, te defendí, te levanté cada vez que caías. Lo hice sin esperar nada, solo respeto. Pero el día que me miraste y me trataste como a una extraña, ese día algo dentro de mí se rompió. No por la casa, ni por el dinero, sino porque permitiste que me humillaran en tu presencia y lo encontraste normal. Su rostro se endureció por dentro, pero no por orgullo, sino por culpa. No lo vi así, dijo con voz apagada. Lo sé, respondí, porque te acostumbraste a que yo aguantara todo. Pensaste que el amor de madre era eterno, que nunca me iría, que siempre volvería aunque me lastimaran. Pero el amor que no se respeta se termina. Él asintió despacio, con los ojos brillantes. No sé cómo reparar todo lo que hice. No puedes reparar el pasado, contesté con calma. Solo puedes aprender de él. Y lo que necesito que aprendas es simple. No se juega con quien te dio la vida. Por un instante se quedó quieto, como si esas palabras lo hubieran devuelto a su infancia. Entonces levantó la mirada y me dijo algo que no esperaba escuchar. Tengo miedo de perderte. Ya me perdiste, respondí sin dureza, pero aún puedes encontrarme de otra forma. No entendió de inmediato. Lo observé unos segundos antes de continuar. Ya no soy la madre que se queda callada ni la mujer que paga todo. Ya no sostengo vidas que no me sostienen. Voy a seguir queriéndote, porque eso no se apaga, pero no voy a seguir cargando contigo. Te toca aprender a ser hijo, no deuda. Asintió sin palabras. Su respiración era lenta, temblorosa, como si quisiera pedir perdón de mil formas y no encontrara cómo. Le hablé con serenidad. Quiero que recuerdes esto, no quiero venganza ni lástima. Solo quiero respeto. No permitas que tu hijo crezca creyendo que humillar es parte del amor. Enséñale lo que olvidaste, que una madre se honra en vida, no cuando ya no está. Las lágrimas que se había negado a soltar cayeron sin sonido. No las ocultó, no las limpió. Se quedaron ahí, testigos de una rendición que ya no buscaba absolución, sino entendimiento. ¿Algún día vas a perdonarme?, preguntó con un hilo de voz. Ya te estoy perdonando, respondí. El perdón no significa olvidar, significa no cargar más con lo que duele. No lo hago por ti, lo hago por mí. Porque el rencor también envejece el alma, y la mía ya sufrió suficiente. Él intentó sonreír, pero no pudo. Se levantó despacio, sin mirar al suelo, y antes de irse, dijo algo que sonó diferente, más honesto, más humano. Gracias por no gritarme. Gracias por venir a escuchar, respondí. Cuando se fue, el silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Caminé hacia la ventana y vi la ciudad encenderse con miles de luces. En cada una de ellas sentí una parte de mí renaciendo. No había victoria, ni derrota, solo aprendizaje. Entendí que no se necesita castigo para sanar, solo distancia, y que el verdadero cierre no es el que se da cuando alguien pide perdón, sino cuando una finalmente se lo concede a sí misma. Esa noche, al apagar la lámpara, supe que ya no era la misma. No la madre que siempre espera, ni la mujer que soporta, ni la sombra que calla para mantener una falsa paz. Ahora era una mujer completa, cansada pero libre, herida pero digna, sola pero en paz. Y aunque todavía dolía, ese dolor ya no lastimaba. Era el tipo de dolor que recuerda que seguir viva, a pesar de todo, también es una forma de vencer. El amanecer de los días siguientes se sintió distinto. No había ruido, ni ansiedad, ni esa urgencia de mirar el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba, se sentía limpio, necesario, casi amable. El eco del pasado seguía rondando, pero ya no dolía igual. Era como una herida que había dejado de sangrar y empezaba a cicatrizar despacio, sin necesidad de explicaciones. Cada mañana abría las ventanas de mi pequeño departamento y dejaba que el aire fresco me rozara la cara. Ese simple gesto se volvió un ritual. Me recordaba que seguía aquí, que seguía viva, que todavía tenía algo que reconstruir dentro de mí. Volví a cocinar solo para mí, a poner flores frescas en la mesa, a escuchar música sin pensar en quién podía quejarse del volumen. Recuperé el gusto por lo cotidiano, por los silencios que antes temía. En las tardes caminaba por el parque que está a 2 calles. Me gustaba ver a la gente reír, a los niños correr,
a las parejas discutir por cosas sin importancia. Observaba todo sin sentir envidia. Al contrario, sentía ternura por el mundo. A veces me sentaba en una banca y pensaba en los años que pasé corriendo detrás de todos, intentando que nadie se cayera, sin notar que yo era la única que nunca descansaba. Un día, mientras caminaba entre los puestos del mercado, una mujer mayor me detuvo. Me miró con una sonrisa cálida y me dijo: «Hace tiempo que no la veía por aquí. Se ve diferente, más tranquila». Sonreí sin saber cómo explicarle que no era tranquilidad, sino libertad. Cuando me despedí, me quedé pensando en esa frase. Tal vez lo que había cambiado no era mi entorno, sino mi mirada. Comencé a escribir en una libreta vieja que tenía guardada desde hacía años. No sabía que todavía recordaba tanto. Llenaba páginas con recuerdos, con recetas de mi madre, con pensamientos que nunca dije en voz alta. Escribir se volvió una forma de entenderme. Cada palabra era un hilo que me conectaba con la mujer que había sido antes de perderse entre sacrificios. A veces me detenía y me preguntaba en qué momento exacto me había olvidado de mí misma. Creo que fue el día que confundí amor con obligación, entrega con deber, y compañía con necesidad. Ahora entendía que la maternidad no consiste en desaparecer por los demás, sino en seguir siendo para poder dar desde un lugar pleno. Una tarde recibí una carta. Era del colegio de mi nieto. La firmaba la maestra. Decía que el niño había tenido un comportamiento difícil, que hablaba poco y se mostraba distraído. Sentí un nudo en la garganta. No por culpa, sino porque entendí que las heridas también se heredan. Los niños no repiten palabras, repiten gestos. Y si él aprendió a callar, fue porque vio adultos que callaban. Guardé la carta sin llorar. Fui al parque esa misma tarde y me senté bajo el mismo árbol de siempre. Cerré los ojos y respiré hondo. En el silencio, le hablé a mi hijo sin decirlo en voz alta. Ojalá algún día entiendas que el respeto no se enseña con gritos, sino con ejemplo, y que amar no es poseer, es cuidar sin herir. Sentí que esas palabras no se las llevaba el viento, se quedaban ahí, flotando, como si el universo las escuchara. Con el paso de las semanas, comencé a notar que algo en mí se fortalecía. No era orgullo ni distancia, era una serenidad nueva, como si el alma por fin hubiera encontrado su lugar. Aprendí a dormir sin miedo, a mirar el espejo sin buscar una versión anterior de mí, a caminar sin sentirme invisible. Descubrí que la soledad no es enemiga, sino maestra. Enseña a poner límites, a distinguir lo que duele de lo que vale, y a no aceptar menos de lo que se merece. Cierta mañana, mientras ordenaba mis cosas, encontré una fotografía vieja. Mi hijo de niño, con las manos cubiertas de pintura, abrazándome mientras los dos reíamos. La miré largo rato. No me dolió. Sentí ternura. Comprendí que uno no puede sanar si odia, pero tampoco puede seguir si se aferra a lo que fue. Guardé la foto dentro de un libro, no para olvidarla, sino para recordar sin sufrir. Días después, lo vi de lejos en el parque con mi nieto. No se acercó. Tampoco yo. Solo nos miramos a distancia. Él levantó la mano en un gesto pequeño, casi temeroso. Respondí con una leve sonrisa. Fue suficiente. No hacía falta hablar. A veces los silencios dicen más que las disculpas. En ese instante entendí que el ciclo estaba cerrando. Esa noche regresé a casa y encendí una vela. Me senté frente a la ventana y pensé en todo lo que había pasado. No sentía rabia, ni tristeza. Sentía gratitud. Porque a pesar del dolor, todo lo vivido me había devuelto algo que creí perdido, mi fuerza. Y entendí que la verdadera justicia no siempre es ver caer a quienes te lastimaron, sino verte a ti misma de pie, tranquila, sin miedo, sin rencor, sabiendo que ya no necesitas nada de nadie para sentirte completa. Aquel renacer no fue ruidoso. No tuvo testigos ni aplausos. Ocurrió en silencio, entre tazas de café, caminatas sin destino y pequeños gestos de amor propio. Pero fue real, y esa realidad bastaba. Porque a veces la vida se parte en dos, y aunque uno no elige la herida, sí puede elegir qué hacer con ella. Yo elegí convertirme en la mujer que siempre quise ser, fuerte, serena y, sobre todo, libre. Pasaron varios meses antes de que el teléfono volviera a sonar con su número en la pantalla. No me sorprendió. Hay silencios que no duran para siempre, hay distancias que no se rompen con un grito,
sino con la necesidad sincera de hablar cuando por fin se comprende el daño. Contesté sin apuro, con la calma de quien ya no espera nada. Del otro lado, su voz sonaba cansada, como si llevara días ensayando lo que iba a decir. Mamá, necesito verte. No quiero hablar por teléfono. Solo quiero verte. No respondí enseguida. Cerré los ojos, respiré profundo y acepté, no por nostalgia, sino porque el perdón también necesita presencia. Quedamos de encontrarnos al día siguiente, en el mismo parque donde solía caminar sola. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentado en la banca bajo el árbol grande. Tenía el rostro apagado, ojeras profundas, el cabello más canoso. No era el mismo hombre altivo que un día me humilló. Era otro, más humano, más roto, más real. Se levantó en cuanto me vio y dudó unos segundos antes de acercarse. Caminó despacio, como si temiera que un paso más pudiera hacerme retroceder. Cuando estuvo frente a mí, solo dijo, «Gracias por venir». Le respondí con un leve gesto. No necesitaba palabras. Nos sentamos, y el sonido de las hojas movidas por el viento llenó los vacíos. Han pasado cosas, comenzó con voz temblorosa. Daniela se fue definitivamente, el proceso legal sigue en marcha y el niño me pregunta por ti todo el tiempo. Quiere verte. Su voz se quebró un poco. No por lástima, sino por culpa. Me dice que si ya te perdoné. Yo no sé qué contestarle. No lo miré de inmediato. Observé el cielo abierto, el vaivén de los árboles, el murmullo lejano de la ciudad. El perdón no se dice, murmuré, se demuestra. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de no repetirlo. Asintió despacio, con las manos entrelazadas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que estoy tratando de ser diferente. No lo hago por limpiar mi nombre. Lo hago porque no puedo seguir viviendo con el peso de lo que te hice. Por un momento guardé silencio. Quise medir mis palabras. No quería hablar desde el dolor, sino desde la serenidad que tanto me costó conseguir. No te odio, le dije, pero ya no soy la mujer que podías manipular con una disculpa. Aprendí que el amor sin respeto se vuelve debilidad. Y yo ya no quiero amar desde la debilidad. Él bajó la cabeza. Lo sé, mamá. No quiero que vuelvas a ayudarme. Solo quiero verte sin sentir vergüenza. Entonces empieza por respetarte, respondí. Porque el que no se respeta a sí mismo termina lastimando a todos los que lo aman. Durante unos segundos ninguno habló. El viento jugaba con las hojas, y un grupo de niños corría cerca, riendo. Entre ellos, reconocí a mi nieto. Venía corriendo con una pelota en la mano. Al verme, se detuvo, confundido, y luego sonrió con esa sonrisa inocente que no sabe de rencores. Se acercó sin miedo y me abrazó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Sentí su calor, su respiración rápida, y los brazos pequeños rodeándome el cuello. Te extrañé, abuela, susurró. No respondí, solo acaricié su cabello, dejando que esa ternura me devolviera lo que tantos meses me robaron. Yo también te extrañé, dije al fin, con la voz entrecortada. Mi hijo los miraba en silencio. Había lágrimas en sus ojos, pero no las ocultaba. Ese gesto, verlo llorar sin esconderse, fue suficiente para entender que algo en él realmente había cambiado. No vine a justificarme, murmuró. Vine a pedirte perdón mirándote a los ojos. Sé que no lo merezco, pero si me dejas, quiero enmendar lo que aún se puede. Me quedé en silencio. No por duda, sino porque necesitaba sentir el peso exacto de ese momento. Luego, con voz suave pero firme, respondí, no tienes que enmendar nada. Solo aprende. No quiero que vivas castigado, quiero que vivas consciente. Porque quien aprende de sus errores, honra el dolor que causó. Pero quien no aprende, lo repite. Su mirada se llenó de un respeto nuevo. No de temor, sino de reconocimiento. Prometo que voy a hacerlo, dijo. Por ti, por mi hijo, y por mí. Hazlo por ti, corregí. Yo ya aprendí mi lección. Aprendí que el perdón no es un regalo que se da al otro, es una puerta que se abre desde adentro. Y la mía ya está abierta. Nos quedamos así unos minutos, sin hablar. El niño jugaba con la pelota cerca, y su risa era la melodía más limpia que había escuchado en mucho tiempo. Cuando se alejó un poco,
Miré a mi hijo y dije lo que sellaría aquel momento. Te perdono, pero desde lejos. No por orgullo, sino porque necesito cuidar la paz que tanto me costó encontrar. Él asintió, con los ojos húmedos y la voz rota. Lo entiendo. Solo quería escucharlo una vez. Nos levantamos. Me abrazó despacio, con un respeto que no conocía. Fue un abrazo sin pasado, sin culpa, sin promesas. Solo gratitud. Gracias, mamá, murmuró al separarse. Gracias por seguir aquí. Caminé unos pasos y me giré para mirarlo. No estoy aquí para salvarte, le dije. Estoy aquí para que aprendas que nadie merece perder su dignidad por amor. Ni siquiera una madre. Él asintió con un gesto que parecía un adiós, pero no lo era. Era un comienzo distinto, uno donde ya no había dependencia ni deuda, sino una posibilidad de construir algo nuevo, más honesto, más humano. Esa tarde, al volver a casa, encendí una vela y dejé que su luz llenara la habitación. Pensé en todo lo que había vivido, en el largo camino desde la humillación hasta la calma. Comprendí que el perdón no era olvidar lo que me hicieron, sino recordar sin dolor quién había aprendido a ser gracias a eso. El amor, cuando se limpia del miedo, deja de ser una cadena. Se vuelve elección. Y esa fue mi elección final: amarlo sin sufrir, recordarlo sin tristeza, vivir sin rencor. Porque perdonar no es volver. Es soltar con dignidad. Y en ese acto silencioso encontré mi mayor victoria, la de una mujer que por fin eligió la paz por encima del vínculo. El tiempo siguió su curso sin ruido, como si la vida, al fin, hubiera decidido poner cada cosa en su lugar. No busqué noticias, ni llamadas, ni disculpas. Aprendí que cuando uno deja de insistir, las verdades llegan solas, sin que haga falta empujarlas. La paz que tanto me costó encontrar no necesitaba testigos, solo coherencia. Sin embargo, la justicia, esa que no se anuncia ni se pide, empezó a mostrarse en los pequeños detalles del destino. Una vecina me contó que la nueva casa que mi hijo y Daniela compraron había quedado en medio de un litigio. El banco congeló la cuenta, los pagos se detuvieron y la propiedad quedó retenida mientras la investigación seguía su curso. No lo celebré, no sentí venganza, solo una calma serena. Era como si la vida, sin alzar la voz, estuviera devolviendo el equilibrio que ellos mismos rompieron. Supe también que Daniela había intentado limpiar su nombre. Visitó abogados, buscó contactos, trató de convencer a todos de que no tenía nada que ver. Pero cuando se vive de apariencias, basta un solo rumor para que la fachada se desmorone. Sus amistades, esas que tanto alimentó con vanidad, desaparecieron una a una. En pocos meses pasó de ser la esposa perfecta a la mujer evitada en las reuniones. Nadie quería estar cerca de quien jugó con lo ajeno. De mi hijo no supe mucho durante un tiempo. A veces lo veía de lejos, caminando con el niño de la mano, más delgado, más silencioso. Parecía otro. Ya no tenía esa seguridad que una vez usó como escudo. Ahora su mirada buscaba algo más profundo, reconciliación, tal vez paz, tal vez perdón. No lo juzgué. Todos necesitamos tocar fondo para entender qué significa realmente volver a empezar. Una tarde, el pequeño se acercó solo a mi puerta. Traía un dibujo en la mano, arrugado por el camino. En él había 3 figuras, un niño, un hombre y una mujer con el cabello recogido. Encima, con letras torcidas, había escrito mi familia. Lo abracé sin decir palabra. Sentí que esa hoja, tan simple, era el testimonio más puro de lo que la vida enseña cuando deja de gritar, que los niños entienden con el corazón lo que los adultos destruyen con el orgullo. Algunos días después, mi hijo apareció también. No venía a justificar nada. Solo tocó la puerta, se asomó con timidez y me dejó una pequeña caja. Dentro había mis llaves viejas, las mismas de la casa que ya no existe. No quería quedármelas, dijo. Son tuyas, aunque ya no habrá ninguna puerta. Asentí, guardándolas en silencio. Porque esas llaves, más que un recuerdo, eran un símbolo. Cerraban una etapa, pero abrían otra donde, por fin, nadie podía volver a echarme. El tiempo siguió su camino. Mi nombre fue limpio en los registros, y el documento falso fue anulado. No hubo castigos ni escándalos. Solo consecuencias. Daniela se mudó lejos, y mi hijo decidió vender lo poco que quedaba.
Lo que alguna vez fue motivo de orgullo se volvió peso. Y yo, en cambio, encontré alivio en la simpleza. Tenía un hogar pequeño, pero en paz, y eso era más de lo que había tenido en años. Cada tarde, al ver caer el sol desde mi ventana, comprendía que la justicia no siempre llega con ruido ni uniformes. Llega en el silencio de las noches tranquilas, cuando uno puede dormir sin culpas. Llega cuando ya no hay necesidad de demostrar nada. Llega cuando el corazón deja de esperar disculpas y empieza a agradecer la libertad. Un día cualquiera, mientras caminaba por el mercado, alguien me saludó con una sonrisa. Era una de las amigas de Daniela, aquella que en otra época me había dado la espalda. «Se ve bien, señora Isabel», dijo con un tono sincero. «Usted siempre fue buena. Me alegra verla tranquila». Agradecí con una sonrisa leve, sin rencor. No necesitaba reconocimiento, solo confirmación de que había hecho lo correcto, no devolver el daño, sino poner distancia. Con el paso de los meses, el niño volvió a visitarme con frecuencia. Me contaba historias del colegio, me mostraba sus dibujos, me pedía mis recetas. No hablábamos de lo pasado. No hacía falta. Cada gesto suyo era una forma de sanar lo que los adultos rompieron. Y en sus ojos veía algo que me daba esperanza. Entendía que amar no es poseer, sino cuidar. Mi hijo, por su parte, había encontrado trabajo lejos. De vez en cuando me llamaba, ya sin la voz de quien exige, sino con la humildad de quien quiere empezar de nuevo. No lo necesitaba cerca, me bastaba saber que por fin entendía. Le deseaba bien, no con la boca, sino desde el alma. Porque desear el bien a quien te hizo mal es la forma más alta de liberación. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, encontré una fotografía vieja, la misma que había guardado semanas atrás. La miré con ternura. Ya no dolía. Sonreí al reconocer en esa imagen la historia completa. La niña que fui, la madre que amó, la mujer que cayó y volvió a levantarse. Esa foto ya no era recuerdo de pérdida, sino prueba de que sobrevivir también es una forma de justicia. Me senté frente a la ventana y dejé que el viento jugara con las cortinas. Cerré los ojos y respiré hondo. El sonido de la ciudad se mezclaba con la quietud de mi corazón. No necesitaba nada más. No buscaba revancha, ni disculpas, ni aplausos. La vida ya había cobrado sin testigos, y lo hizo de la única manera que importa, devolviéndome la paz. Porque al final, la justicia más profunda no se ve, se siente. Llega cuando una mujer que fue humillada se levanta en silencio, camina sin miedo y se mira al espejo sin vergüenza. Llega cuando esa mujer comprende que lo perdió todo, excepto lo más valioso, su dignidad. Y en ese instante, cuando el alma descansa y el corazón deja de doler, uno entiende que no hay castigo más fuerte que ver en paz a quien fue su víctima. La vida, sin gritos ni venganza, ya había hecho lo suyo. Ha pasado más de un año desde aquella tarde en la que decidí callar sin miedo. No volví a discutir, no volví a justificarme, no volví a explicar mi dolor a quienes ya habían elegido no entenderlo. Desde entonces, mi vida cambió en silencio, como cambian las estaciones, sin ruido, pero con propósito. Aprendí que el tiempo no cura por sí solo, pero enseña. Enseña a poner distancia, a cuidar la calma y a no cargar culpas que no pertenecen. Ahora vivo en un pequeño departamento lleno de plantas, libros y fotografías antiguas. No necesito más. En las mañanas preparo mi café y dejo la ventana abierta para que entre la luz. A veces, mientras miro el cielo, pienso en todo lo que pasó y sonrío con una serenidad que antes me era desconocida. Porque lo perdí todo, sí, pero gané algo que no tiene precio, la libertad de no tener que demostrar nada a nadie. Mi hijo y yo mantenemos un contacto breve, pero respetuoso. Ya no hay promesas vacías ni silencios tensos. Lo que quedó entre nosotros es una forma distinta de amor, más madura, más real. Él entendió que no se puede construir sobre lo que se quebró si no se empieza desde la verdad. Y yo entendí que el perdón no se da para recuperar lo perdido, sino para no seguir cargando lo que ya no sirve. Mi nieto me visita algunos fines de semana. Siempre llega corriendo con su mochila, lleno de historias nuevas que contar. Cocinamos juntos, pintamos, reímos. No hablamos del pasado. No hace falta. Su forma de mirarme es suficiente para saber que, sin decirlo, comprende lo que su padre tardó años en aprender, que una abuela no se mide por lo que da,
sino por la forma en que enseña sin palabras lo que significa la dignidad. A veces, cuando camino por el parque, veo a otras mujeres de mi edad sentadas en las bancas, con la mirada perdida, cargando silencios parecidos al que yo alguna vez llevé. Y me dan ganas de decirles que aún se puede volver a empezar, que nunca es tarde para elegir la paz antes que el miedo. Pero sé que cada una tiene su propio momento, y que las decisiones más importantes de una mujer se toman sin testigos. No tengo rencor. Tampoco nostalgia. Lo que siento ahora es gratitud. Porque si no me hubieran herido tanto, tal vez nunca habría descubierto mi fuerza. Si no me hubieran hecho invisible, quizá nunca habría aprendido a verme. Y si no me hubieran traicionado, no sabría hoy lo que significa el valor de la calma. He entendido que ser buena madre no significa soportar lo injusto, ni callar ante la humillación, ni entregarlo todo para quedarse vacía. Ser buena madre es criar con amor, pero también con límites. Es enseñar que el respeto no se pide, se exige con dignidad. Ser buena madre también es saber irse cuando quedarse duele más que marcharse. Hay días en los que aún recuerdo aquella bofetada. No por el golpe, sino por lo que simbolizó. Ya no me duele. Ahora la veo como una lección. A veces la vida te sacude con violencia para que despiertes de la costumbre de sufrir. Y cuando una mujer decide abrir los ojos, nada ni nadie puede volver a cerrarlos. Esa es la enseñanza que quiero dejar a quien escuche mi historia, que no hay vergüenza en poner límites, que la bondad no está en soportarlo todo, y que el silencio de una mujer digna vale más que 1000 gritos vacíos. La paz no se negocia, se protege. Hoy camino sin miedo. No necesito grandes cosas, ni aplausos, ni disculpas. Solo necesito esta sensación de liviandad, este aire que respiro sin culpa, este presente sin cadenas. Porque entendí que no se trata de tener más, sino de perder sin perderse a una misma. Y cuando miro hacia atrás, no veo tragedia. Veo una historia que me transformó. Una mujer que un día fue humillada frente a su familia y que, sin levantar la voz, les enseñó el valor del respeto. Veo una madre que ya no ruega, que ya no se esconde, que camina erguida aunque camine sola. La vida me quitó muchas cosas, pero me devolvió lo esencial, mi nombre, mi voz y mi paz. Por eso, si alguna mujer que escucha esta historia está cansada de callar, si siente que su bondad se convirtió en su cadena, quiero decirle algo: no busques venganza, busca paz. No esperes que te entiendan, entiéndete tú. Y recuerda, ser buena madre, buena esposa o buena hija no significa desaparecer. Significa amarte lo suficiente para no permitir que nadie te borre. Si algo aprendí, es que el amor más grande no es el que se da, sino el que se recupera cuando una decide volver a mirarse con ternura. Esta soy yo ahora. Una mujer simple, tranquila, libre. No la que soportaba por miedo, sino la que vive por elección. Y aunque el mundo nunca lo sepa, esa será siempre mi mayor victoria. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar su fuerza. Síguenos para escuchar más relatos que inspiran, sanan y recuerdan que incluso después del dolor, siempre hay una nueva forma de empezar.